Bueno, muchachos, vamos a empezar la clase de infecciones diarreicas agudas. Por favor, muchachos, no quiero tener problemas después. Ya está empezando a haber problemas con los alumnos. Ya ha habido la semana pasada la promoción, ha sufrido un golpe terrible porque han desaprobado 22. Sí, entonces ustedes ya saben las leyes del juego, las reglas. Eh, ¿Cómo se llama? El sustitutorio sería fin del curso. Y ese fin del curso es cuando ustedes van a necesitar tiempo para los demás cursos y de repente hacer un sustitutorio. Así es que, por favor, no estén en estos problemas. Yo voy a ser el que va a dar ¿cómo se llama? Las preguntas para todos estos temas que hemos hecho. ¿Sí? Y se les va a dar 15 minutos, no más. No más, hijos. ¿Entienden? 15 minutos. 15 minutos se toma el examen y fueron ustedes. Por favor, no se están confiándose constantemente y al final van a estar en problemas. Veo que, por favor, ahí tienen que tener consideraciones siguientes. Por ejemplo, veo que hay bastantes que entran y salen y yo supongo es porque no tienen muy estable su conexión. Recomendación, vean y traten de solucionar todo esto porque de este viernes a próximo viernes es el examen. Entonces, no quiero que de repente, justo cuando están resolviendo el problema, están en esta desconexión y van a sonar en el examen. Se sugiere que de repente tengan la laptop o la PC que tienen ustedes directamente que tengan con cable, para que sea continuo el internet. Entonces, ya, por favor, traten de que de repente en su casa en ese momento nadie utilice el internet para que ustedes tengan toda la banda ancha. Ya muchachos, entonces, con esas consideraciones de caso, estudien un montón y no quiero tener problemas, por favor. ¿Ya? Más o menos están dando por pregunta, más o menos entre 35 y 40 segundos. Las preguntas casi son 20, 25 segundos, les quedan 20 segundos para contestar. Ya muchachos, entonces, por favor, ya vayan viendo eso. Cayomani. Cayomani, sí, ya. Ya le tomé presente, señorita Caballero, señorita Evelyn. Ya, vamos a empezar. Infecciones diarreicas agudas. Estas infecciones diarreicas agudas es importante en el manejo junto con las iras en el primer nivel de atención, porque es lo que más manejamos nosotros, es lo que más nos llega cuando usted sea ¿cómo se llama? Serum. El objetivo es comprender los fundamentos, aspectos clínico-patológicos, clasificación, tratamiento inicial de las enfermedades diarreicas agudas, ¿sí? Cólera y enfermedades transmitidas por elementos. Según el programa de control de enfermedades diarreicas, el cólera y el mismo que está vigente. ¿Sí? Después, la epidemiología. Si vemos que todavía, a pesar de que ha mejorado nuestro sistema de salubridad en cuestión de agua y desagüe, pero todavía estamos en deficiencia, ¿sí? El es prevenir y tratar, sin embargo, aún constituye un gran problema de salud pública en los países en vía de desarrollo como el Perú. Una enfermedad generalmente autolimitada que obedece a múltiples etiologías. Autolimitada puede ser, de repente puede ser alimentación, sí, pero si es que también no hay un tratamiento contra una bacteria o un virus, puede tener complicaciones. Sí, en el Perú es causa importante de morbilidad y de mortalidad en niños menores de 5 años, todavía. Se supone que no debe haber, pero sí hay. Principalmente por deshidratación. Sí, la diarrea no mata, lo que mata es la deshidratación. Y contribuye a mantener las altas tasas de infección de este grupo de edad. A menor edad del niño hay menor probabilidad de presentar diarrea, siendo esta la mayor intensidad y mayores posibilidades de producir deshidratación. ¿Por qué a menor edad hay menos probabilidad de tener diarrea? Algo simple. ¿Por qué? Porque está cuidado generalmente de la mamá o de un tutor. Entonces él está más pendiente. En cambio, cuando ya empieza a caminar o empieza a autovalerse poco a poco, entonces se lleva todo a la boca y ahí se contamina. ¿Ya? En lo que podemos hacer definiciones operativas. ¿Sí? Enfermedad de diarrea aguda. Se caracteriza por la disminución de las consistencias de las deposiciones líquidas, deposiciones, se ponen líquidas o acuosas, y el aumento de la frecuencia habitual de las deposiciones, generalmente más de 3 en un periodo de 24 horas. O sea, si es que nos viene un paciente, doctor o doctora, ha tenido, ¿cuántas diarreas tiene en el día más o menos hecho? He hecho una. Es diarrea, no, de repente puede ser una intoxicación. ¿Sí? Entonces, hay que esperar y el tratamiento solamente es
un tratamiento de sostén, ¿sí? Puede ir acompañado de vómito y o fiebre. La duración del episodio puede ser menor de 14 días, una evolución de 14 días. Los lactantes o menores de 6 meses alimentados con lactancia materna exclusiva pueden tener deposiciones sueltas habitualmente. Sin embargo, si se hace más frecuente que o, que está caracterizado por diarrea, puede haber vómitos o no. Esta alteración es transitoria y de comienzos súbitos. En esta guía considera enfermedades diarreicas agudas y la gastroenteritis implica un mismo proceso infeccioso. Es todo un proceso que es el mismo. El cólera es lo que hemos tenido nosotros a principios de los 80 como vive el cólera. ¿Sí? Que tiene un periodo de incubación corto, entre más o menos un día a 5 días. La bacteria produce unas enterotoxinas que causan diarrea acuosa, abundantes, en el lavado de arroz, la clásica, las deposiciones líquidas en el lavado de arroz, frecuente y que puede producir con rapidez una deshidratación grave. Y la muerte, porque la deshidratación grave, ¿qué es lo que producía? Una insuficiencia renal aguda, al instante. ¿Sí? Se morían. La mayor parte de los que sufren también de vómitos, porque no son diarrea, sino también los vómitos que pueden tener. En las infecciones operativas también podemos tener otras infecciones intestinales. Es de acuerdo a la ubicación de la infección en el tracto digestivo se presentan los siguientes definiciones de otras infecciones intestinales: colitis, inflamación del colon; enteritis, inflamación del intestino delgado; una gastroenteritis, inflamación del intestino delgado y el grueso. Tipo de diarrea: hay diarrea aguda acuosa, diarrea aguda disentérica, diarrea aguda persistente. Las cosas son de posiciones de consistencia disminuida, son líquidas, ¿sí? A diferencia de las diarrea aguda disentéricas, ¿por qué? Porque hay presencia de moco o sangre, ¿ya? Generalmente las acuosas se autolimitan y puede ser ligado también por algún tipo de alimentación. Las disentéricas, la mayoría no se autolimitan, de tratamiento, ¿para qué? Controlarlos. La diarrea persistente es cuando la diarrea de más de 14 días de duración, considerándose ya un poco crónica cuando las deposiciones persisten por más de 4 semanas. En lo que diarrea infecciosa y no infecciosa, infecciosa, ¿sí? Etiología viral, bacteriana o parásita. ¿Ya? Es una infección y por parásitos es una infestación. Ya, las diarreas no infecciosas son de etiología de causa inflamatoria, alérgica, endocrina, medicamentosa o de mala absorción. Obviamente la mayoría son alérgicas porque tienen un trastorno, lo más común. ¿Qué tipo de alergia es? La alergia a la lactosa. Entonces, aquí importante lo que se también la deshidratación. ¿Qué hablamos de la deshidratación? Sí, es el equilibrio hidroelectrólico producto de la pérdida de agua, es el desequilibrio hidroelectrólico producto de la pérdida del agua y los electrolitos. No solamente se pierden líquidos, sino también se pierden electrolitos. Y eso es lo que te produce toda la descompensación. Como es, ¿cuál es? Dolores abdominales, calambres, y algún tipo de trastornos de la conciencia, ya que ocurre durante la enfermedad diarreica. Ojo, que se pierde sodio, cloro, potasio y bicarbonato. Son 4 cosas que se pierden más en la deshidratación. Cuando estas si se pierden, se reemplazan adecuadamente, no hay ningún tipo de problema. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa? Si que por cada deposición líquida nosotros empezamos a reponer grasa de agua, pues simplemente ¿qué va a pasar? Si estamos compensando la pérdida de líquido, entonces no va a haber este tipo de deshidratación. Pero, pero sigue vomitando, no, igual tienen que dar. ¿Ya? El grado de deshidratación se establece en función de los signos y síntomas que reflejan la cantidad de líquido perdido. A ver, los signos de deshidratación: menos 5% de déficit de peso corporal, sin signos de deshidratación. Ha perdido, pero no se tiene más de 5% de déficit de peso corporal. Cuando aumenta, un grado de deshidratación, cuando es de 5 a 10% de déficit de peso corporal. Después nosotros también podemos ver que la principal etiología de la diarrea es de origen viral,
¿sí? Las bacterianas, pues le siguen las bacterianas y las parasitarias. Son menos frecuentes en los niños. Ahora, debido a esto, la mayoría de los casos de la diarrea es producida por una infección entérica, ¿sí? La diarrea aguda de causa infecciosa y la gastroenteritis aguda, que son palabras utilizadas como sinónimos, porque se afecta tanto a lo que es estómago, pues, del intestino grueso o intestino delgado. Los agentes patógenos, entre ellos tenemos los virus, los rotavirus, adenovirus, astrovirus y otros atípicos. Lo que más tenemos nosotros aquí, ¿cuál es? Rotavirus y adenovirus. Bacterias, la Shigella, Campylobacter jejuni, la Salmonella, notífica, la tífica, la E. coli enterotoxigénica, que es la más agresiva, E. coli enteroadherente, E. coli enteropatógena, E. coli productora de Shiga toxina, E. coli enterohemorrágica, ahí también está el Virion cholerae y la Euromonas, ¿sí? Parásitos, las Yardiasis, ¿ya? Cryptosporium, Cyclospora, Tromonaria coli, bueno, Tromonaria histolytica y la fascitis común. Anteriormente no teníamos mucho, solo teníamos amebas coli, ¿sí? Tromonaria histolytica, pero no teníamos mucha yardia, ahora está abundante la yardia. Y a veces no la detectamos porque la empieza con periodos de diarrea, se normaliza, se autolimita, otro periodo de diarrea, hasta se puede llevar a periodos también de estreñimiento. Y es un poco que altera para el diagnóstico. Se le hace un examen parasitológico y ahí se encuentra que había diagrama, que es ahora normalmente está viendo, antes no se mira. Factores de riesgo asociados para que sea una infección diarreica es multifactorial, ¿sí? Principalmente debido a las inadecuadas condiciones sociosanitarias y de higiene. Y lo que ocasiona la ingesta de alimentos o de agua contaminada. Los principales factores de riesgo están asociados a, por ejemplo, familias que habitan en zonas carentes de agua potable o de fuentes de agua segura. ¿No? Zonas de un saneamiento ambiental deficiente. 2. Zona de inadecuada eliminación de excretas y residuos sólidos. También. Zonas endémicas de parasitosis. Zonas de inseguridad alimentaria. Zonas con presencia de industrias extractoras de petróleo por problemas de derrames, actividad minera y otros tipos de desastres naturales por intoxicación de minerales. El hacinamiento, presencia de animales y moscas en el hogar de la niña o el niño. Zonas endémicas de zoonosis, ¿sí? Entonces, estas son las familias que habitan en. También hay familias con nivel socioeconómico bajo. Esto es, en parte yo, ahorita vamos a ver este tema, pero es una determinante, pero en esta se puede cambiar bastante, pero también hay que cambiar la idiosincrasia del peruano. Por ejemplo, como ahora dijimos, todos tienen que tener una distancia, todos tienen que tener una mascarilla, todos lo que dicen, no. Igual sí, o sea, que yo puedo ser pobre, depende de cosas, pero tengo que estar un poco limpio, tengo que tener muy buenos hábitos, pero aquí no lo tenemos. ¿Sí? Aquí hay una familia con nivel socioeconómico bajo, bajo grado de instrucción de los ciudadanos, especialmente de la madre o cuidadora principal, que no va a tener, digamos, el cuidado para tener los niños, ¿sí? Y madres adolescentes que recién están empezando en la etapa de lo que es la crianza de un niño. También es muy importante los estilos de vida y higiene, como por ejemplo el consumo de agua y alimentos contaminados. Uno ya separa qué es lo que tiene que comer, qué es lo que no puede comer. También la práctica de lavado de manos. No se acostumbran a lavar las manos para almorzar o para tomar sus alimentos. Vamos a almorzar, no se lavan las manos. Y de repente agarraron a la mascota, agarraron otras cosas y sus manos están contaminadas. Manipulación inadecuada de los alimentos. Así que de repente una fruta no la lavamos bien, o también los vegetales, no los lavamos bien, entonces hay mala manipulación y nos contaminamos. Inadecuada higiene personal, familiar, comunitario y hogar. Si vemos que no, que los papás no se bañan, no están aseados, todos los niños van a aquilatar, a poner ese tipo de conducta como si fuese normal. Entonces lo van a también hacer, a realizar como lo estaban haciendo. Prácticas inadecuadas de eliminación de desechos y manejo de residuos. La clásica de que de repente no hay una eliminación adecuada y solamente botamos en la esquina o un basural
y no esperamos hasta que venga el carro recolector. O también, ¿sí? En esa zona no hay carro recolector. Después inicia de la alimentación complementaria en niños y niñas menores de 6 meses. O sea, se supone que la lactancia es a partir de los 6 meses, pero si antes empieza a dar alimento, no está correcto, ¿sí? O sea, su estómago, su red intestinal se va a ver afectado, alterado. Después una vacunación incompleta o ausente, la cual nos va a evitar que tengamos los rotavirus, enterovirus. Pero igual, como no la tenemos, no nos vamos a ser protegidos. El uso de biberones y fórmulas infantiles. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que de repente no tengan una adecuada desinfección o protección frente al medio ambiente, como son moscas o calor o otro tipo de situaciones que pueden amenazar la higiene de estos productos. La introducción temprana de leche de origen animal. También, sí, ¿por qué? Porque lo dicen por la leche de vaca. La leche de vaca, ¿para qué está? Alta concentración de grasa y alta concentración de proteínas. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Eso es para hacer crecer un becerro. Entonces es mucha proteína para el niño. Mucho. O sea, y a veces piensan que el niño cuando está más gordito es más sano. No, no es así. Estamos impulsando, estamos creando para que se da futuramente una obesidad. Y el uso de biberones, introducción temprana de origen animal, contacto cercano de un paciente con diarrea, ¿sí? Que de repente ese paciente no se lava las manos, está con diarrea, ha manipulado alguna cosa, te agarró la mano, entonces te agarró la mano y tú te pillaste la mano a la boca y te contaminaste, ¿sí? Viajes a lugares con bastante incidencia de diarrea, ¿por qué? Porque de repente la endemia puede estar presente. Por ejemplo, aquí en Perú, nos sacamos nosotros una muestra así, digamos, aleatoria por el estudio de las heces de peruanos, ellos son de repente populares. Vamos a encontrar que de repente ahí vamos a hacer libro en cólera, pero no hacen libro. Oye, tienes cólera, pero no hace enfermedad, ¿por qué? Porque es endémico. Y eso es una inmunidad natural. ¿Ya? Pero esa misma alimentación, esa misma salchipapa, digamos, por ejemplo, ¿sí? Una comida chatarra lo come un americano o un alemán, uy, le da una diarrea tremenda, ahí él sí hace enfermedad porque él normalmente no está en contacto con estos tipos de términos. Nosotros ya hicimos inmunidad, ya esa es la diferencia. Por eso dice viaje a estos lugares en alta incidencia. Ya, otros factores relacionados a la persona, ¿sí? Niños o niñas menores de 2 años, que son los que son más débiles. Niños o niñas con desnutrición o anemia de cualquier grado. ¿Por qué? Porque disminuye su sistema de defensa. Niños y niñas de algún tipo de inmunodeficiencia primaria. Evidentemente, inmunodeficiencia, o sea, su sistema de defensa está bajo y es menos se puede defender ante una infección. Factores hereditarios, ¿sí? Tipo de alergia, intolerancias, algunos a la lactosa, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedad celíaca, síndrome de intestino corto. Y a ver, Juan Diego Osorio, Juan Diego, ya. A ver, dime, en la raza latina, digamos, digamos, determinaciones de raza, ¿qué tenemos? ¿Un intestino corto o un intestino largo? A ver, hijo, Juan Diego. Ya, estamos hablando sobre un hallazgo anatómico. Anatómicamente, el latino, ¿sí? ¿Tiene un intestino corto o un intestino largo? ¿Me copiaste? Realmente los latinos tienen un intestino largo, un megacolon, bastantes hallazgos anatómicos
produce que, no, vemos que hay presencia de megacolo. ¿Ya? Entonces, los síntomas de esta enfermedad diarreicas, tenemos que la diarrea aguda es una enfermedad que por lo general se autolimita, ¿sí? La valoración del paciente requiere una adecuada anamnesis y una cuidadosa exploración física. Eso para ver si es que nos podemos confiar si es que se va a autolimitar. Nosotros, como dice que la mayoría son virales, se autolimita. No hay necesidad de un tipo de tratamiento antibiótico, pero para eso tenemos que hacer una buena anamnesis. En esta anamnesis tenemos que ver qué síntomas o signos del aparato digestivo, diarrea, que son deposiciones líquidas, náuseas o vómitos, dolor abdominal, meteorismo, que son gases, pujo, ¿sí? O sea, que está como que quiere pujar constantemente y no puede volver, y que no puede. En cambio, tenemos lo siguiente, que ya ha evacuado y tiene todavía la sensación de querer seguir evacuando. Y aquí tenemos síntomas generales, inespecíficos, que también se suman la fiebre, el decaimiento y la inapetencia, o sea, falta de apetito. Y los síntomas de deshidratación, puede haber convulsiones, puede haber sensorio alterado, ¿sí? Sed aumentada, signo del pliegue, ¿sí? Que es la reducción de la turgencia de los tejidos, ya fontanelas, pues son muy niños, están deprimidas, mucosas orales o lenguas secas, llanto sin lágrimas, llora sin ningún tipo de lágrimas, ojos hundidos, taquicardia, manejo capilar bien, bueno, llenado del cabello del llenado capilar es mayor a 2 segundos, o sea, demora. La pérdida de peso, disminución del volumen de la orina, una oliguria, hipotensión, taquipnia y patrón respiratorio acidótico, una respiración profunda. Todo esto, ¿por qué? Porque empieza a disminuir el volumen de una hipovolemia. Aquí vamos a ver, por ejemplo, estos signos: mucosas secas, nivel de conciencia reducido, somnoliento, fontanela deprimidas, ojos hundidos y sin lágrimas y llora, un llenado capilar lento, taquicardia, repentina pérdida de peso. ¿Por qué? Porque con las deposiciones ha perdido peso. Oliguria, como ha perdido bastante líquido, lo compensa como orinando poco, ¿no? Para evitar pérdidas de líquido. Reducción, reducción de la turgencia de los tejidos que se pierden, ¿sí? Es una bonita imagen al respecto. Diagnóstico clínico. Diagnóstico clínico se realiza a través de una anamnesis y un examen físico completo minucioso. Debe observarse y explorar a la niña los signos y síntomas para realizar una evaluación, para ver si de repente si tiene tiene deshidratación, si lo va a corresponder un plan de tratamiento A, B o C, que es lo que está actualmente vigente según la norma en el 2017. Una evaluación del estado de hidratación. Sí, el grado de deshidratación va a establecer la función de los signos y síntomas que reflejan la cantidad de líquido perdido. Y así vamos a ver qué es lo que vamos a colocar, un plan A, B o C. Aquí tenemos una evaluación de hidratación. En el estado de conciencia, todo lo que está rojito significa con signos de deshidratación clave. O sea, estos son los que son más importantes, como estado de conciencia. Si está alerta, si está intranquilo. En plan A, si está alerta, si está despierto. Plan B, si está intranquilo, irritable, llora. Plan C, si está letárgico, o sea, está somnoliento. Ojos normales es un plan A. B es hundidos. C, donde hay muy hundidos y secos. Boca y lengua. Todavía en el A están húmedas. En el otro están secos y muy secos en el plan C. Y las lágrimas presentes en el plan A, bueno, escasas en el plan B y ausentes en el plan C. Y la sed presente está presente pero normal en el A. En el segundo, en el B está sediente, el bebé rápido y avidamente quiere tomar algún tipo de líquido, igual que plan C. Bien, al explorar, cuando esto hay que observar eso, cómo se desenvuelve este niño. Explorar, cuando tú vas a verlo al niño. Entonces, signo de pliegue, desaparece de inmediato, o sea, no hay una pérdida mayor del 5% o 10%. El otro desaparece lentamente, menor a 2 segundos. Y el otro se demora mucho más de 2 segundos y se desaparece muy lentamente. Para decidir, ¿sí? Está sin signos de hidratación, se empieza a dar una hidratación oral. B, dos o más signos que encuentro, signos claves, como que les he dicho anteriormente, ¿sí? A un grado de deshidratación. Plan C, más signos, incluyendo por lo menos un signo clave.
uno de los signos clave es suficiente como para empezar ya a tener, para decir que está deshidratándose. ¿Ya? Y el tratar plan A, plan E, B y plan C según lo que hemos encontrado. Entonces aquí tenemos que es importante la anamnesis que podemos dar nosotros. Utilizando una historia clínica integral del niño y la niña, ¿sí? Evaluar, buscar factores de riesgo, ¿sí? Como hemos dicho anteriormente, cuáles eran anemia y enfermedad alérgica o enfermedad celíaca. ¿Sí? Causas de la diarrea, posibles causas, indagar sobre los síntomas, cómo empezaron, cuál es su inicio, sus características. Esas deposiciones, ¿cómo fue? Es importante porque ustedes saben en la diferencia hay dos tipos, ¿sí? Diarrea infecciosa y no infecciosa. Puede ser en la infecciosa viral, bacteriana o parasitaria. Entonces sabemos que, por ejemplo, en la bacteriana, en la, a ver, Carlos Alberto Sáenz, Carlos Alberto Sáenz, ¿me escucha? Carlos Alberto Sáenz. Carlos Alberto Sáenz pregunta, a ver, Jiménez Flores Blanca. Jiménez Flores Blanca. Sí, doctor. Sí, doctor. Señorita, una pregunta, a ver, en, Sí. ¿cómo se llama? Cuando hay la división que he hecho, hay enfermedad acuosa, ¿qué más? Disentérica y persistente. ¿Por qué se caracteriza la disentérica? ¿Cuál es la peculiaridad de la disentérica? Ah, mm, una inflamación, doctor, de los intestinos. No. A ver, Evelyn Díaz Cayobamani. Evelyn Díaz. ¿Por qué se caracteriza una infección disentérica? Una diarrea disentérica, hija. ¿Por qué, hijos? A ver, Dayana, responde, Dayana Laki. Doctor, doctor, ¿me ¿Sí? escucha? ¿Sí te escucho? La diarrea disentérica contiene sangre y moco. Exacto, moco y sangre. Entonces, si hay necesidad de dar tratamiento. Eso es importante. Porque si es que esa cosa puedo esperar y darle medidas de sostén, yo tengo que hacer una buena anamnesis. Se imaginan que tiene moco y sangre y no le doy nada de antibiótico, no le doy tratamiento, entonces ¿qué va a pasar? Va a complicarse. Ya, esa es la respuesta. Ya, entonces aquí vemos una buena anamnesis que tiene que tener para ver cómo ha sido, qué episodios, cómo fue el inicio, como ustedes han visto en semiología. En el examen físico tenemos que ver muy bien el estado general, si está alerta o no está alerta, cómo están los ojos, ¿sí? Todo lo que hemos visto nosotros ahorita en ese dibujito del niño, eso es lo que tenemos que ver nosotros, ¿sí? Tomar temperatura son medidas inespecíficas, pero sí tomar temperatura. En una niña, si tiene diarrea, ¿qué tengo que estar cuidando? Evidentemente, ¿cuál es? Una infección urinaria, ¿sí? Una infección urinaria. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora sí, a ver también ver si es que está desnutrido o no está desnutrido.
Ya, si aquí hemos visto si las deposiciones líquidas están con rasgos de sangre, si hay moco, también ver si es que el tipo de comida, la alimentación que he tenido, si hasta quién le da los alimentos, mi hermanita, uy, entonces la hermanita, ¿qué tipo de responsabilidad va a tener? ¿Quién le da los alimentos? La abuelita, más o menos, ¿qué edad tiene? Si todavía se puede valer la abuelita, la mamá, de repente es un poquito más tranquilo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, podemos ver nosotros qué posibilidades puede haber. Exámenes destinados para ver si es que la presencia de moco, ¿sí? Si sospecha una presencia de bacterias o sepsis, se puede ya empezar de una vez a hacer exámenes, como por ejemplo reacción inflamatoria, coprocultivos y un examen para histológico seriado. Sí, que según corresponde también puede haber, por ejemplo, para rotavirus, campylobacter o lo que de repente esté yo sospechando. Las medidas preventivas. En las medidas preventivas, el fomento de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, ¿sí? Complementaria a los alimentos hasta los 2 años de edad. Lavado de manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos, después de ir al baño y después de cambiar pañales. Medidas preventivas, eso es lo que más vale para nosotros, ¿sí? Hervir y clorar el agua antes de consumirla y almacenar de manera segura como el agua doméstica, ¿sí? Fomento de saneamiento a nivel familiar y comunitario, o sea, no solamente es que yo me cuide, sino que cuidar a mi familia y si posible a mi comunidad. Eliminación adecuada de las etiquetas o basuras, no solamente tirarlas o botarlas a un botadero, no, sino tenemos que coordinar para que haya una buena eliminación de estas etiquetas o basuras. Una manipulación adecuada de los alimentos, para lavar las verduras, frutas, aguas seguras, mantener esos recipientes limpios, tapados, adecuadamente almacenados para evitar su deterioro, ¿sí? Y cumplir con el esquema de vacunas, incluyendo para el rotavirus y sarampión. A ver, una pregunta para Stephanie Monroy. ¿Está presente Stephanie Monroy? Hasta aquí no estaba presente. Ya, entonces para Oscar Lince, pastor. A ver, doctor, una pregunta. En la medida preventiva que se le está dando, por ejemplo, si es manipulación adecuada de alimentos, es de aquí hace el almacenamiento adecuado de los líquidos. ¿Solamente eso es para diarreas o para qué otra cosa podríamos de repente nosotros tener mucho cuidado en el almacenamiento del agua? ¿Qué otras enfermedades podemos evitar con una Ah, buena si, si nos referimos a líquidos en general, como por ejemplo líquidos que se emplean en viviendas, podría ser para evitar dengue o las enfermedades metaxínicas como tal. Perfecto, doctor. Eso es importante, que no solamente es para que estemos pensando de que es para alimentación, sino también que va a ser para lo que es evitar el dengue, ver larvas de anófeles o si no de virus egipcio. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Muy bien, doctor. Ya. Aquí también nosotros vemos entre las medidas preventivas terapéuticas. Objetivos de tratamiento de la diarrea aguda, ¿cuáles son? Prevención y tratamiento de la deshidratación, eso es lo principal, ¿sí? Entonces empezar a dar un tratamiento para la hidratación. Prevenir el daño nutricional mediante la alimentación de la niña y el niño durante y después de la edad. ¿Por qué? Porque, ojo, con la diarrea se nos baja ¿qué? La flora bacteriana, entonces la flora intestinal. Entonces, si la flora intestinal se disminuye, va a haber cierto tipo de mala absorción. Entonces, tenemos que restituirlo. Reducir la duración y la gravedad de la diarrea y la aparición de episodios futuros. ¿Qué significa eso? O sea, si, mire, usted ha tenido diarrea por este motivo, no ha lavado bien sus alimentos, cuando usted da una visita domiciliaria y todo para ver qué ha pasado, cuál es el motivo, entonces le puede determinar a la paciente cuál ha sido el posible motivo. Por el tratamiento, prevención o tratamiento de la deshidratación. El plan de tratamiento está en función a la evaluación del grado de deshidratación y se clasifica en plan A, plan B, plan C.
Plan A para prevenir la deshidratación. Plan B para tratar la deshidratación, si ya tienes deshidratación. Y plan C para tratar la deshidratación grave o con o sin shock. Eso es por un examen, chicos. ¿Y cuál plan? Plan A, B, plan C. ¿Para qué sirve? Para prevenir la deshidratación. Plan B para tratar la deshidratación. Si ya tiene deshidratación, entonces tengo que ver. Plan C para tratar la deshidratación grave o con shock. En plan, para prevenir la deshidratación, vemos, ¿está vomitando? No, no está vomitando. Allá. ¿En posiciones? Sí, está teniendo cosas. Muy bien, entonces, que siga tomando líquidos. Pero si dice, ¿está vomitando? Sí, sí está vomitando. ¿Está con deposición líquida? Sí está. Y veo cierto tipo o grado de irritación. Entonces, sí tiene deshidratación. Entonces, tengo que responder. Tomar los líquidos y, aparte, ¿cómo se llama? Decirle, por cada deposición o vómito, siempre una tasa de agua tiene que ser de vuelta, ¿sí? Para compensar las pérdidas que tenga. Ventajas, las ventajas de la rehabilitación oral. En el 90-95% de los pacientes con tratamiento de irritación oral puede utilizarse como única medida con resultados. Se puede que solamente lo voy a rehidratar porque es pasajero. Se puede usar en pacientes con vómito y en cualquier grado de deshidratación sin estado de shock. Sí, le puedo dar la rehabilitación oral. Puedo hacer con cuchara o si no que estoy tomando directamente por el grado de deshidratación. Es un procedimiento seguro, sencillo y de bajo costo. Puede reducir hasta el 40-50% de las tasas de letalidad intrahospitalaria. ¿Sí? Una cosa que fue en tiempo de la cólera es que se idearon o se formaron los famosos UROS. ¿Qué eran los UROS? Y no necesariamente los UROS estaban en un de salud, sino también estaban en juntas vecinales o acciones comunales, que era la unidad de rehabilitación oral, en cual a esta persona, al encargado, se le capacitó cómo preparar las rehabilitaciones y cómo iniciar la hidratación. Eso ayudó bastante para que no se propaguen o no mueran más cuando la epidemia de cólera. ¿Ya? Se puede reducir un 40-50% las tasas de letalidad y eso se puede decir. Puede reducir entre 50 y 60% las tasas de admisión de hospitalaria. O sea, van a venir a dónde? Al hospital para qué? Para que se rehidrate. Permite, o sea, se irían con plan C. Ya, permite continuar con la alimentación del niño o niña. ¿Por qué? Porque empieza a restablecer el equilibrio hidroelectrítico, entonces ya empieza a disminuir la sintomatología. Su uso es válido desde la red en cualquier etiología, o sea bacteriana, sea viral o sea parasitaria, sí se puede hacer. Pues permite continuar con la alimentación. Su uso es válido en cualquier tipo de diarrea, ¿sí? Es aplicable en cualquier grupo de edad, ¿sí? Niños hasta adultos. Y en comparación con la rehidratación oral, la hidratación endovenosa tiene la desventaja de ser un procedimiento invasivo y de mayor costo, porque tienes que tener una mano que esté entrenada para poder facilitar este tratamiento. La contraindicación para esto es simple, ¿sí? Que un hilo paralítico o que el paciente sin capacidad de beber, entonces está comatoso, no puede, porque se puede aspirar. Aquí el tratamiento para el hogar para prevenir deshidratación, ¿sí? Aumentar la ingesta de líquidos apropiados, continuar con la alimentación habitual que tiene, no interrumpirla, reconocer signos y síntomas de deshidratación, la alarma, ya enseñar a evitar episodios futuros, diciéndoles por qué ha sido, por de repente así por inquietud propia de ellos o qué. Sí, se administra suplementos según indicaciones, ¿sí? Es un buen homeostático, normaliza el sistema de defensa al paciente, ¿sí? Y si en la niña o niño presenta alto riesgo de deshidratación, el tratamiento debe suministrarse en el establecimiento de salud mediante un tratamiento de rehabilitación oral. Y siguiendo de igual forma las 5 reglas para el plan A. En este grupo se consideran a que presenten los siguientes criterios. Con los 3 o más vómitos por hora, o más de 5 vómitos en 4 horas, hay que empezar la rehidratación. 10 deposiciones en 24 horas, o mayores a 4 deposiciones en 4 horas, también. ¿Sí? Paciente que estuvo en plan B y plan C, salió de alta, pero está regresando de vuelta con los vómitos, también. Pero las reglas para el plan A es aumentar la ingesta de líquidos apropiados con una mayor cantidad de la habitual.
La ingesta del niño niña la mayor cantidad de líquidos en la cantidad acostumbrada. Debe aumentarse líquidos apropiados después de cada deposición para compensar. No debe de dar bebidas como gaseosas, jugos procesados. ¿Por qué? Porque tienen también componentes de tipo o preservantes que pueden provocar algún tipo de alergia. Ya, si la niña tiene un alto riesgo de deshidratación, es decir, alguna de las siguientes características, 3 o más vómitos, 10 eso, entonces nosotros vamos a estar viendo ya la posibilidad de hacer un plan B. Ya, entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Planificaciones de volumen de resolución de hidratación oral. Menor de 2 años, entre 50 y 100 mililitros, ya, en o media taza grande que tiene que tomar en el número de sobres de hidratación, ¿sí? Entregar al hogar, más o menos entre 2 más o menos sobres. No pase 2, 1 o 2. De 2 a 10 años, de 100 a 200 mililitros por kilo de peso. Más o menos es media o una taza grande. Y mayor de 10 años, ¿sí? Todo lo que desee, a voluntad. La segunda es continuar con la alimentación habitual que tiene. ¿Sí? O sea, no quitarle. También tenemos el conocimiento de signos de hidratación o signos de alarma. ¿Sí? Para ver que si es que de repente paso de A a B y de B o de B a C. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puede ser para C? Empeora, no sé, bien, hay letargia, deposición de líquidos muy frecuente, más de 10, vómitos a repetición, entonces es intensa. Eso ya me está dando signos de que se descompensa. Plan B, tratamiento de la diarrea con deshidratación. Las niñas y los niños se presentan algún grado de deshidratación deben recibir terapia de hidratación con sal y hidratación oral. En el centro de salud, siguiendo el plan B, ¿sí? Tratamiento dura 4 horas y debe ser proporcionado por un personal de salud capacitado. En caso de no tenerlo, deberá referir otro establecimiento de salud que cuente con la capacidad personal y también la capacidad resolutiva. La alimentación constante durante el episodio es de facilitar para que se autolimite, ¿sí? Los niños y niñas lactantes deben continuar con la lactancia materna. Nunca se debe de suspender el producto origístico, dando que no debe darse, por ejemplo, algo de lactosa, por eso mismo la leche que produce lactosa y pueden producir aumento de la diarrea. Entonces, la lactancia materna, ¿por qué sigue de tenerse? ¿Sí? A ver, esa es una buena pregunta. A ver, hagamos para nuestro amigo Giampiero Chire. Giampiero Chire. Giampiero Chire. Muy bien, hijo. Pregúntame, te pregunto, ¿sí? ¿Por qué, si es que hay una indicación en el tratamiento de evitar preservantes o la lactosa, porque puede aumentar la sintomatología, ¿por qué no se suspende la lactancia materna, que también la leche materna es lactosa? ¿Cuál es el motivo? El motivo sería simple, ¿sí? Esto le da la lactosa, pero la lactosa humana. La otra es bovina. Entonces sí tiene ese tipo de problema. Eso es lo que se tendría que decir, ¿sí? No deben diluir los alimentos en los niños o niñas que están tomando habitualmente, preferir los alimentos sólidos. Alimentar a la niña o niño con paciencia para evitar los vómitos, rechazos, o sea, no darle, tienes que tomar todo, no, fraccionado, ¿para qué? Para que pueda completar su alimentación. También, todos los alimentos de los niños y niñas toman habitualmente, preferir que sean alimentos sólidos, de preferencia de alimentos que bien cocidos o de preparación blanca, que hemos dicho anteriormente, ¿sí? No se recomienda el uso de fórmulas lácteas, especialmente terapéuticas, fórmulas sin lactosa, de soya o hidrolizadas, a menos que la intolerancia láctea aumente el volumen de las heces o empeore. Solamente por ese motivo no se recomienda, ¿sí? Porque puede aumentar el volumen de las heces o los vómitos. No usar biberones, ¿ya? Para ofrecer alimentos de la taza o vaso o la cuchara para hacer
por ser el caso, ¿sí? No, porque son fuentes de infección. Debe evitar la alimentación con mucha azúcar, porque van a empeorar la diarrea por su morosidad. No se recomienda aporte de alimenticios ricos en carbohidratos complejos con adecuada cantidad de almidón, yuca, plátano, papa, maíz, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso puede empeorar el cuadro. No se recomienda las dietas altamente restrictivas, también solamente es agua, nada más agua y todo sacochado. No, de acuerdo a lo que está acostumbrado este paciente o este niño. Si no, vamos a tener otro cuadro de deshidratación y también desnutrición, porque en una semana o 7 días, lo que dure, eso puede provocar pérdida de peso. El uso del zinc. Se recomienda utilizar el uso del zinc como coadyuvante en el manejo de todas las enfermedades diarreicas agudas, ¿sí? Mayores de 6 a 59 meses. Necesita demostrar la reducción de la duración de la severidad de la diarrea. Así también disminuye la incidencia de la diarrea a 2-3 meses siguientes. ¿Por qué? Porque es un inmunomodulador. Como es un inmunomodulador, va a protegerlo 2 a 3 meses. El máximo beneficio se obtendría al implementar estrategias locales que aseguren la culminación del tratamiento indistintamente haya concluido el episodio de diarrea. Eso es algo lógico y lo que siempre yo les he dicho, si es que acá siempre el paciente dice, si te doy esto para 5 días, pues los 5 días tienes que tomar. No porque la segunda o tercer día estás bien y lo abandonas. No, no puede ser. ¿Ya? Tratamiento de deshidratación grave o shock. Evidentemente que esto es un plan C. Este plan C lo manejamos en un establecimiento de salud. A ver. A ver, mi amigo Ítalo Casaico. Ítalo, Doctor, Ítalo, muy bien. Ítalo, para tu criterio, un plan C, tratamiento de deshidratación grave con o sin shock, ¿se puede tratar en el primer nivel de atención? ¿Y por qué? yo creo que sí. No, supongo que no, porque al ser un shock ya es un problema mayor. La deshidratación es un problema grave en ese aspecto del shock, así que creo que tendría que ser, un problema más serio esto. Ya. Miren, está muy bien, Ítalo. El motivo cuál es de que cuando les he dicho, cuando estaba haciendo de alarma, cuál es, sí, que puede haber compromiso neurológico, que puede haber una deshidratación tremenda que me va a hacer una hipovolemia. ¿Y eso qué me puede provocar? Una insuficiencia renal. Y si es una insuficiencia renal, entonces ya no es un manejo adecuado. Ya tenemos que tener un volumen de soluciones. No todos los establecimientos de salud tienen acceso para tener un Volutrol o un sistema para dar un tratamiento a este paciente, salvo que sea diabetes mayor y podemos iniciar ese tratamiento para evitar la insuficiencia renal, pero con la referencia respectiva al establecimiento de salud de mayor complejidad, que puede ser un 1-4 o su defecto al hospital. Muy bien, Ítalo. Entonces aquí, ¿qué es lo que se va? Pues sí, para el inicio de tratamiento venoso de deshidratación grave, con shock o sin shock, tiene que haber bolos de solución salina al 9% con la Rinker. Según la dosificación, eso lo hemos manejado bastante nosotros en el tiempo de cuando hubo cólera, pero ahora muchos, en el primer nivel, muchos han perdido experticia para qué, para tener, manejar este tipo de tratamientos, ¿sí? Ya, y manejo paciente con cólera. Entonces, el manejo de paciente con cólera, algunos se preocupaban al inicio del tratamiento para antibióticos, con tetraciclina, doxiciclina, no daba. Aquí lo que era terrible y era rapidísimo era la deshidratación. Entonces, el manejo de la deshidratación fue la clave para combatir este cólera. ¿Ya? Entonces, un paciente que venía con sospecha de cólera, por ejemplo, ¿cómo están sus deposiciones? En lavado de arroz, blancas. Ah, es cólera. Es atendido inmediato en un tratamiento de salud, de preferencia por médico general o pediatra,
o intensivista necesita hospitalizarlo. ¿Por qué? Porque el hígado va a entrar en insuficiencia renal. Es importante que el personal de salud conozca cuándo se puede presentar caso de cólera. La diferencia del cólera con las otras diarreas agudas. ¿Cuál es la diferencia que les he dicho? Las deposiciones en lavado de arroz, con un aspecto de lavado de arroz, blancas. ¿Ya? Entonces, generalmente se producen grandes epidemias que afectan a toda una población de niños y niñas y adultos y ancianos. Mayormente se producen deposiciones líquidas profusas que conducen rápidamente a deshidratación grave con óxido volémico. Los antibióticos adecuados pueden acortar la duración de la enfermedad y reducir el riesgo de transmisión, ¿sí? Pero en 2 días, en un día te puede matar. ¿Sí? Entonces aquí también en lo que es la deshidratación, tenemos que la deshidratación se va en plan A, plan B y plan C. Es muy importante realizar el balance hidroelectrólico de manera constante y reponer las pérdidas de acuerdo al balance. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí vamos a ver cuánto ha perdido pérdidas sensibles y va a hacer un balance hídrico, que también es básico de todo paciente hospitalizado, para determinar si es que está entrando o no está entrando en una deshidratación. ¿Ya? Si es un plan C, inmediatamente a ver cómo voy a referirlo a un establecimiento de salud. En la fase de hidratación rápida debe ser de 3 a 4 horas, ¿sí? En la primera hora le pongo 50%, segunda hora 25% y en la tercera otro 25%. Según la gravedad del cuadro, mientras lo estoy refiriendo, porque tampoco no voy a decir que lo refiero y no le doy nada, no, eso no se puede hacer. Ya, aquí hay unas tablitas que son importantes que aquí les estoy mando. Por ejemplo, ¿sí? Medicamentos, el uso de medicamentos a niños y niñas diarrea según la condición. Por ejemplo, todo tipo de diarrea. Niños de 5 a 16 a 6 a 59 meses. Tabletas dispersales de sulfato de zinc. ¿A cómo va a ser? 20 miligramos de zinc elemental por día. ¿Cuántos días de tratamiento? 10 días. También en jarabe, que le damos 20 miligramos de zinc. 2 cucharaditas de 5 miligramos en jarabe. ¿Ya? Y tabletas dispersables deberán disolverse de 5 a 20 mililitros de agua segura, leche materna o sal de hidratación. En eso lo disolvemos y se pueden. ¿Qué ayuda? Ayuda a mejorar, a autolimitar la diarrea. A cólera, niños, sí puede hacer la furosolidona también para enfermedades diarreicas tipo disentéricas. Sí, aquí vemos la furosolidona de 5 a 8 miligramos por kilo por día, cada 6 horas, por 5 días. Tratamiento antibiótico que debe ser administrado cuando el paciente con cólera se encuentre en fase de mantenimiento o haya cesado los vómitos. También para una enfermedad disentérica se puede utilizar. La citromicina, no, solamente la furosolidona. La citromicina, no. Se utilizaba la citromicina, la etromicina, la ciclina, hasta la tetraciclina se utilizaba. Y esas dosis, la citromicina de 20 miligramos, la etromicina 50, la doxiciclina a 2 a 4 miligramos. Sí, aquí vemos complicaciones más frecuentes de la enfermedad diarreica aguda, es la deshidratación, que va a provocar una acidosis metabólica, un hilo intestinal, una crisis convulsiva y renal por deshidratación renal aguda. Ese es el motivo por qué Ítalo nos decía que no se puede manejar en el primer nivel, sino en el segundo nivel de operación, por las complicaciones que son rápidas, ¿sí? Criterios de referencia y contrarreferencia. Entonces aquí la de si es alto flujo, tasa fecal, ¿sí? O deposiciones abundantes, también tengo que referirlo. Vómitos persistentes, más de 3 vómitos por hora, ¿sí? Y no manejar que impiden el tratamiento de oral. Por ejemplo, le das y vomita, no está compensando. Deshidratación grave, disminución del nivel de conciencia, o sea, todos estos signos de alerta, de alarma. Rechazo e incapacidad de recibir solución por la letargia. No tiene el reloj de succión. Distensión abdominal. ¿Ya? Pues entonces, que eso nos puede dar un hilo. No podemos. En caso de considerar que la familia no puede administrar tratamiento, también, porque si no se va a deshidratar. Una consulta de deshidratación por deshidratación durante el mismo episodio diarreico ha vuelto a reingresar. ¿Ya? Debe referirse también de salud de segundo o tercer nivel en caso de desnutrición severa. O sea, lo anterior se refiere, pero también aparte, si veo que este paciente está empezando a deshidratarse, pero tiene una desnutrición severa, indudablemente tengo que referirlo. Dificultad para el mantenimiento de la hidratación, a pesar de la rehidratación endovenosa continua, que lo podemos empezar dando, no responde. En oliguria, ¿qué es lo que nosotros colocamos?
Decimos, ¿orinó? No, no orinó, pues no. Posible de insuficiencia renal. ¿Ya? Entonces, aquí también vemos enfermedades concomitantes o factores de riesgo que pueden tener anemia, sepsis, malaria, un tipo de enfermedad que puede ser concomitantemente. La contrarreferencia, ¿sí? El tratamiento de mayor complejidad debe realizar la contrarreferencia cuando la niña o el niño se encuentra a un plan A, o sea, por ejemplo, estaba en C, pasó a un plan B, ahora un plan A. Entonces ahí hay la referencia, es decir, cómo está el tratamiento, por cuánto tiempo el tratamiento, con qué ha seguido. Eso es lo que se dice la contrarreferencia a su establecimiento de salud. Aquí tenemos unos esquemitas, estos esquemas últimos, muy buenos. Aquí vemos que, por ejemplo, un niño, ¿sí? Ese niño tiene una enfermedad diarreica aguda, entonces evaluar el estado de hidratación. ¿Cómo evalúa el estado de hidratación? Ya sabemos. A ver. Cama perca, no. Si cama perca, Anthony. Cama perca. Cama perca. Sí, doctor, presente. Ya dijo. ¿Cómo evalúas una deshidratación? En el cuadro que te estoy mostrando, ¿cómo evaluarías la deshidratación? A ver. ¿Quién me puede decir? Mediante, sí, ¿Cómo doctor. le puedo decir? ¿Mediante qué? Mediante los signos que presente el niño, por ejemplo, la, mediante el signo del pliegue, Ya. también la pérdida de líquidos, por ejemplo, un niño no con deshidratación no presenta un llanto sin lágrimas, Ya. una oliguria Ya. y un llenado capilar mayor a 2 segundos. Ya. Muy bien, mucosas orales secas, a bastante sed. O sea, todo lo que nosotros hemos visto en esta clase nos va a decir cómo valorar un estado de hidratación. De acuerdo a eso, vamos a ver cuál. Tiene signo de deshidratación, 1. Con signo de deshidratación y con signo de deshidratación grave. De acuerdo a eso, nosotros vamos a actuar. Si es leve, haría plan A. El plan, el plan A es 3 o más vómitos por hora, ¿sí? 10 deposiciones en 24 horas. Niño o niño que estuvo con un plan B o C y que ha regresado. De repente que vive muy lejos, entonces se puede contemplar. También tengo que hacerle un plan ahí. Y su era en la zona, o sea, es una zona endémica. ¿Ya? Aquí, ahora sí es que sí que tiene, ¿sí? Ahora no. Si no, no mejora el manejo de casa mediante 5 reglas. ¿Cuál? Aumentar la ingesta de líquidos. Continuar con la alimentación habitual. Reconocer signos de deshidratación. Enseñar a evitar futuros episodios y sin administrar como suplemento. Eso tenemos que adiestrarlo a esa familia. ¿Correcto? Esto es el final, lo que tenemos que hacer, las medidas, digamos, autolimitadas. ¿Ya? Pero imaginemos de repente sí tiene vómitos, sí tiene deposición, entonces hacemos un plan B. En el plan B es ahí va a estar, porque un manejo de establecimiento de salud es necesariamente, así tal como líquido adecuado a la solución de cero de sal de hidratación oral. Sí, las 5 reglas en forma similar al manejo de la casa que hemos visto. Tolerar la solución de sal de hidratación oral por 2 horas y no se deshidrata. No, hasta ahí lo mantenemos en B y puede pasar de vuelta a A. Pero si es que no va, entonces ahí vamos a una deshidratación C grave. Ya sabemos lo que han dicho ustedes, insuficiencia renal, oliguria, pérdida de conciencia, una letargia. Y todos esos procesos ya me están dando de que es un plan, va a ser un plan C. ¿Ya?
El otro cuadro sería el plan B. En este plan B, nosotros vamos a ver de que está aumentado más en el plan B el manejo del establecimiento de salud, aquí el manejo del establecimiento de salud. ¿Qué hay ahí? En la vía oral, solución de hidratación oral, que dijimos de 50 a 100 mililitros por kilo de peso en 3 o 4 horas, con cuchara lenta o pausada. A ver, pregunta. A ver, Sánchez Soto, María Fernanda. Sí, doctor. Ya, hijita, para sala de detección oral, vamos a ir de 50 a 100, vamos a darle ese volumen. ¿Cómo en 3 horas le doy esos 50 a 100 por kilo de peso? ¿En qué forma? Disculpe, doctor, ¿puede repetir la pregunta? No se le escucha muy La bien. pregunta es la siguiente, si supuestamente en plan B damos de 50 a 100 miligramos la reposición de líquidos, mililitros por kilo, ya, de peso, en 3 o 4 horas, en 3 horas, ¿cómo le damos nosotros ese volumen en esas 3 horas? ¿Cómo lo repartimos? ¿Cuáles son los porcentajes? Mm, mm, no sabría, doctor. ¿Sabes qué? En la clase les he dicho, en 3 horas, la primera hora se da el 50%, en la segunda hora el 25% y en la tercera hora el 25%. Esa es la forma de dar los líquidos químicos. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, esa es la forma, continuar con la leche materna. ¿Por qué? Eso no tenemos para nada que eliminarlo. No dar alimentos mientras se logra la hidratación inicial. ¿Por qué? Porque de repente puede llamarlo al vómito y nos va a también llevar todo el líquido que hemos repuesto. Monitorear la respuesta para ver cómo lo podemos determinar si que regresa a plan A o a un plan C. ¿Ya? Ahora, si esto hay en el plan A, por ejemplo, que estamos viendo nosotros, hay un fracaso, o sea, hay flujo o gasto fecal abundante, no acepta esa hidratación oral, hay balance hídrico negativo, distensión abdominal, no tolera la vía oral, vómitos persistentes, entonces todo eso ya estamos viendo que no solamente vaya directamente a la A, sino se va a un plan C. Estos fluxogramas son muy buenos como para que tú determines cuándo y cómo tomarlo y cómo manejarlo cada uno de los planes. Esto, por ejemplo, aquí ya vemos, es un esquema en el cual, cómo tenemos que tenerlo, los bolos, la reanimación para el shock, dar inmediatamente tratamiento, ahí, dar tratamiento inmediatamente, un bolo endovenoso, inicial de 20 mililitros por kilo de peso en solución salina por mil, ¿sí? En 15-20 minutos, es un bolo inmediatamente para levantarlo, ¿sí? Valor de pulsos se radial si fuese, si es que hay sensorio, si es que es filiforme o si es que ya es abundante. Y repetir el segundo bolo si no mejora y hasta el tercer bolo en caso de sospecha de cólera. Generalmente cólera es donde hace una deshidratación casi fulminante, ¿ya? Y estos son para ver el manejo más ¿cómo se llama? En la parte hospitalaria. Hay preguntas al respecto de lo que hemos dicho, chicos. Preguntas. Y a ver, una pregunta hago. A ver, una pregunta que yo hago. Dime, muchachos, a ver si es que hay posibilidad o no hay posibilidad de que de repente regrese el colegio. ¿Quién puede responder?
¿Hay posibilidad o no hay posibilidad de hacer que venga el cólera en el Perú? Que haya un brote de cólera en el Perú. Sí, muy bien. ¿Sabe por qué? No hay vacuna contra el cólera. Las malas condiciones de sanidad pueden estar claro. ¿Y por qué? La accesibilidad cultural. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita con el COVID, muchachos? Se les dice a todititos, tienes que estar confinamiento en tu casa, tienes que cuidarte, tener la mascarilla, no puedes juntarte menos de un metro. Pues, todo eso, ¿obedecen? No. ¿Qué priorizan? Tengo que ir a comprar, salir, porque ¿qué voy a ganar? Igual, ¿sí? Los alimentos. O sea, nos hemos acostumbrado nosotros a ver los alimentos que estén en el suelo, que te los ofrezcan así, o sea, alimentos comestibles, ¿ya? Como por en otras grandes ciudades en Lima, en Arequipa, ¿con qué rían los alimentos? Con hay veces río de agua y veces con bastante materia fecal. No les interesa, o sea, no les interesa que la sanidad, lo que les interesa solamente es el negocio, el dinero. Entonces, poco a poco vamos perdiendo, digamos, la memoria. Y uno nos dice, oye, con esto varios han muerto antes, en los 80, pero no. Mire, en 1910 hasta 1920 han muerto casi 1 millón de personas por la gripe española, que es una variedad del SARS. ¿Y cuánto ha pasado? Nadie se dio cuenta, no, ya estamos bien con nuestras vacunas, todo bien, que va. ¿Y qué está pasando ahora? Entonces sí puede haber la posibilidad. A pesar de que ya es endémico y significa que nuestro cuerpo ya ha adquirido cierto tipo de defensas o anticuerpos contra eso, no significa que cuando de repente exista mayor cantidad de carga de virus, puede desencadenar un brote epidémico de COVID. Eso es lo que está pasando. ¿Ya? Bueno, muchachos, se ha terminado, pero les vuelvo a repetir. Mire, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 muchachos de ustedes los he visto que entran y salen, entran y salen. Voy a ser un docente bien pensado y voy a pensar de que eh, ¿cómo se llama? Su conexión es irregular. Basándonos en eso, que es irregular esa conexión, yo les digo a esas 15 personas que están en peligro para tomar un examen que se les viene y los demás. Porque como es inestable, constantemente van a tener estas desconexiones y se van a perder en el examen. Ojo, se perdieron el examen 1, 2, 3 minutos y fue suficiente para que pierdas 1 o 2 preguntas. Así es que el tema que digan, doctor, discúlpeme, pero no, que mi internet estaba mal y esta cosa, no. Tenía 15 minutos, no tengo, de repente familia que tienen mejor radio, si no en tal sitio que tiene con cable, ahí tengo que dar el examen. Porque lamentablemente si no lo doy, así voy a tener este tipo de problemas. Voy a estar que entran y salen, quiero estoy dando otros títulos que entran y salen. Ya muchachos, entonces por favor traten de ver ese tema, porque si no, lo que va a pasar es van a tener problemas en el examen. ¿Correcto? Con eso, muchachos, se termina la clase del día de hoy. Falta solamente una zoonosis y es el examen. La siguiente semana es zoonosis que se dicta y después es el examen de todos los temas que he tratado desde el inicio. Así es que, por favor, estudien. Estudien, muchachos, por favor, ¿ya? Para mi grupo está a las 7 para hacer la práctica. A las 7 se conecta. Los demás
Muy buenas noches, muchachos. Se termina la clase. Voy a dejar de grabar y se termina